Hola, en este vídeo vamos a ver qué ocurre si en nuestro convertidor reductor en LTSpice intercambiamos el diodo Schottky que teníamos hasta ahora por un diodo de otro tipo. En concreto va a ser este de aquí, que es un tipo Fast Recovery. Como primer cambio, lo que vamos a observar es que tenemos que aumentar el ciclo de trabajo. Eso ya nos está indicando que de alguna forma ese nuevo diodo está incrementando las pérdidas en el convertidor. Bien, aquí tenemos una comparativa de las principales características que podemos extraer de ambos diodos de las hojas de características. Vemos que ambos son del fabricante ROM. Este es el Schottky que considerábamos hasta ahora. Este es el nuevo diodo que es tipo Fast Recovery. La tensión de ruptura del nuevo diodo es mayor, pero eso es porque no he querido tampoco gastar mucho tiempo en encontrar uno de menor tensión. Así que bueno, simplemente aquí comento que podríamos encontrar un Fast Recovery de menos tensión, más propio para las bajas tensiones con las que estamos trabajando, pero las conclusiones cualitativas serían las mismas. La máxima corriente continua en ambos casos es similar, un poco más de corriente instantánea en el caso del Fast Recovery, y observamos que la caída de tensión en conducción del nuevo diodo es mucho mayor, es 0,86 frente a 0,53. Y además este dato está evaluado en condiciones muy distintas, porque la corriente a la que se está evaluando es a 10 amperios, aquí es a 30. Si hiciésemos la evaluación a 30, esta tensión sería todavía mayor. Y en cuanto a tamaño, son similares. Aquí falta unos parámetros importantes y son los que tienen que ver con la recuperación inversa. Pero cuando muestro los parámetros que me aparecen en las hojas de características, nunca hablo de los datos de recuperación inversa. Y eso lo hago intencionadamente, porque en general los datos de recuperación inversa que aparecen en las hojas de características son escasos y además están evaluados en condiciones muy distintas. Y eso hace que no pueda hacer una comparativa justa. Por ejemplo, la recuperación inversa es algo que depende mucho de cuánta corriente llevaba el diodo antes de apagarse. Y ya digo, los datos que nos ofrecen el fabricante, o cada fabricante, incluso el mismo fabricante para distintos dispositivos, lo evalúa a distintos valores de corriente. Entonces no podemos extraer conclusiones, vamos a ver qué nos dice la simulación. Bien, de forma general ya anticipo que lo que ocurre con los Fast Recovery en comparación con los Schottky es que la caída de tensión en conducción, como ya vemos, es mayor y además el apagado, la recuperación inversa, es mucho peor. ¿Cuáles son las ventajas y por tanto por qué existe entonces el Fast Recovery? Porque en general vamos a encontrar Fast Recovery capaces de soportar más tensión. Lo que ocurre que en este caso de que estamos haciendo un convertidor de 15 a 3,3, perdón, de 12 a 3,3, pues no tiene mucho sentido plantearse un Fast Recovery, pero en otros escenarios igual no nos queda otra. Bien, vamos a evaluar en LTSpice la caída de tensión en conducción. Aquí estoy evaluando un intervalo de tiempo de la operación de ese convertidor reductor en el que el diodo está en conducción. En rojo tenemos la caída de tensión en el Schottky, siempre la evaluamos así, por eso nos sale un valor negativo. Al final estamos viendo su circuito equivalente como una fuente de tensión constante que se opone al paso de la corriente. En el caso del Schottky apenas llega a los 0,5 voltios para la corriente que maneja en nuestro diseño, mientras que en el Fast Recovery casi llega al voltio. Así que hemos comprobado esa penalización que tenemos en conducción, que se va a traducir al final en mayores pérdidas de conducción en ese diodo. Vamos a ver ahora la corriente durante la recuperación inversa del dispositivo, es decir, vamos a evaluar esta corriente cuando se apaga el diodo y por tanto cuando encendemos el MOSFET, que precisamente es lo que causa que este se apague. Aquí tenemos los resultados para el Schottky. Durante un apagado nos fijamos que estamos hablando de un intervalo de tiempo muy pequeño, 30 nanosegundos. Esto ya lo habíamos visto. Aquí se está llevando la corriente de la bobina, empieza a apagarse, por tanto el MOSFET empieza a llevarse cada vez más corriente. Esta corriente cae, llega a cero, pero aquí no se para porque tenemos ahora la recuperación inversa, que se traduce en este picotazo de corriente negativo y aquí
se estabiliza y nos quedamos con 0 amperios y por tanto el diodo ahí ya deja de conducir. ¿Qué ocurre en el fast recovery? Pues tenemos este resultado aquí. Ojo, esta escala, este eje vertical es muy distinto a este. Aquí tenemos menos 10 amperios, aquí tenemos menos 100. Lo que vemos es que, bueno, aquí se está llevando toda la corriente de la bobina, empieza a apagarse, llega a 0 y empieza la recuperación inversa. Y lo que observamos es que es mucho mayor esa recuperación inversa que en el caso de la izquierda. El picotazo de corriente negativa casi llega a 100 amperios. Bien, ¿en qué se va a traducir esto? Pues fundamentalmente ese picotazo de corriente se lo va a comer el MOSFET durante el encendido, como ya vimos en vídeos anteriores, y por tanto va a subir las pérdidas del MOSFET durante ese encendido. Pérdidas, por tanto, de conmutación extra. Para verlo todavía más claro, vamos a representar las dos formas de onda en la misma gráfica. En rojo tenemos lo que acabamos de ver con el Schottky. Aquí tenemos la corriente por la bobina, picotazo de corriente negativo, recuperación inversa, 0 amperios. ¿Qué pasa con el fast recovery? Corriente por la bobina, se hace cada vez más pequeña, 0, picotazo negativo enorme y ya se estabiliza en 0 amperios. Vamos a evaluar, no vamos a hacerlo con tanto detalle como las primeras veces, pero vamos a mostrar los resultados de evaluar las pérdidas que tiene esta penalización en términos de conducción en el diodo y recuperación inversa peor. Estos son las pérdidas para los dos diseños que estamos comparando. El diseño 1 es el que ya habíamos comentado, el diseño con el Schottky, que tenía unas pérdidas de 6,6 vatios, y el nuevo diseño con el fast recovery suben a 11,6 vatios. Tenemos en azul pérdidas en el MOSFET en conducción, verde en el MOSFET en conmutación, rojo en el diodo en conducción y finalmente en gris en la bobina en esa resistencia que poníamos en serie. ¿Dónde está ese incremento de pérdidas? Pues por un lado, en las pérdidas de conmutación del MOSFET observamos un incremento de más 0,6 vatios y son pérdidas que se producen extra en el encendido del MOSFET por esa recuperación inversa que tiene mayor o peor el diodo fast recovery. Y luego también vemos una gran penalización en pérdidas de conducción en ese diodo, que suben 4,4 vatios. Así que con este vídeo ya hemos visto cuál sería la penalización si en lugar de usar un diodo Schottky, que es el más adecuado para nuestra aplicación, usásemos un diodo de otro tipo y en este caso fast recovery. Objetivo cumplido, nos vemos próximamente. Un saludo.